tiempo de tertulia económica. Vamos a hablar con Pino Bettencourt, coach de CEOs y empresarios. Buenos días, Pino. Buenos días a todos. ¿Qué tal? También está con nosotros Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del ICI, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Buenos días, Antonio. Buenos días, decía, perdón. Es que esto me pasa a mí también, ¿eh? O sea, me juteo y a veces me tienen que meter ahí rápido una cortinilla o tal porque... Sí. Bueno, estábamos hablando ahora mismo con el doctor Bassat, ¿no? De esas vacunas, de esa campaña de vacunación. Bueno, sabemos que están llegando a España nuevas dosis de las vacunas de Moderna, que si se retrasaba también las de AstraZeneca, que si no llegaban, en fin. ¿Cómo estáis viendo esta situación epidemiológica y sobre todo lo que está afectando, ¿no?, a la economía? Porque como venimos diciendo siempre, al final de 2020 parecía que es que ya estaba todo resuelto, ¿no? Decíamos, bueno, ya están aquí las vacunas, ya está, nos podemos despreocupar, esto se termina y sin embargo es que 2021 ha llegado golpeando fuerte. Antonio, ¿empiezas tú? Bueno, empiezo yo mismo. Bueno, claramente pues tenemos una tercera ola que aunque está en remisión, de momento no muy rápida esa remisión, pero parece que hemos tocado el pico, ¿no?, de la pandemia, pero claro, estamos al menos viendo la luz al final del túnel, pero es esa parte final en la que se hace más agónico y más largo la sensación, ¿no?, de duración, porque está tan cerca, pero a la vez todavía queda, ¿no? Entonces, y con el agotamiento acumulado que comentabais en la entrevista, pues bueno, todo esto hace que esa fatiga se resienta más todavía. Creo que en todo caso, con el tema de las vacunas, es importante sobre todo que se mantenga una normalidad en el suministro, cosa que no hemos tenido hasta ahora, por diferentes motivos, y me temo que en parte ha sido por una errónea gestión por la Comisión Europea en el contrato, en que no ha establecido unas cláusulas adecuadas en caso de que las farmacéuticas fallaran, aparte de la cláusula de pues corto y me devuelves el dinero, pero claro, te quedas sin vacunas. Entonces, por ese lado puede que haya habido problemas, pero una vez que ya se ha llegado a un acuerdo, poco favorable en este caso a la farmacéutica, llegar a una constancia que permita planificar bien ese flujo, y una vez que van llegando más vacunas, pues bueno, cabe pensar que se puede mantener un ritmo adecuado y si se solucionan los problemas con el tema de las jeringuillas en algunas comunidades autónomas, bueno, pues que la cosa vaya mejor. En todo caso, es verdad que para cumplir los objetivos que se ha marcado el gobierno de estar en junio con un 70% de la población vacunada, tendríamos que aumentar notablemente, no sé si por 6 o 7 veces, el ritmo actual de vacunación. Es verdad que no es un ritmo constante, que se supone que va a ir en crecimiento, pero que tiene que aumentar considerablemente en cualquier caso. Pino, tú que estás en contacto constante, ¿no?, con CEOs y empresarios, ¿cómo están encajando esta tercera ola? Porque, claro, las previsiones no iban mucho más allá de una segunda ola. Hemos estado hablando aquí, por ejemplo, ayer hablábamos con Acotex, o hemos hablado mucho con hosteleros y decían, claro, es que estábamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para llegar al final de 2020, pensando que 2021 ya más o menos se iban a normalizar las cosas, pero es que ahora nos encontramos con una situación terrible y es que ya no tenemos recursos, ¿no?, para hacerle frente. No sé cómo lo están viendo esos empresarios con los que tú te relacionas. Mira, los empresarios con los que yo me relaciono no representan a la mayoría, ¿vale? Hay un problema que es de los empresarios y que es de todo el mundo, que son dos problemas. Uno son las prisas y otro es la expectativa de volver a la normalidad de antes, que has preguntado por ambas, ¿no? Sí. Entonces, esas dos cosas generan el agotamiento que tiene todo el mundo acumulado. Entonces, claro, los clientes con los que estoy trabajando yo, les estoy ayudando a soltar expectativas porque no tenemos fechas y no sabemos cuándo se van a resolver las cosas. Y en realidad todos estos que hacen anuncios gloriosos acaban resultando ser trileros o ser demasiado optimistas porque nos encontramos con problemas que no habíamos previsto, como es todo este tema de los contratos entre la Unión Europea y las farmacéuticas y que no están pudiendo, están teniendo problemas de fabricación, problemas logísticos, se rompe una máquina. Pues claro, es lo que pasa en la realidad. O sea, en la realidad surgen problemas todo el rato, ¿no? Entonces, estar haciendo tu plan de negocio
y contando con que vas a poder pagar al banco lo que le debes, con los ingresos que todavía no tienes en la mano, estar haciendo negocios sobre los 100 pájaros volando. Hablando de los pajaritos que tienes ahí detrás, Antonio, que son buenísimos. Entonces, claro, es que no podemos montar negocios ni previsiones económicas sobre los 100 pájaros volando. Hay que mirar los pájaros que tenemos en la mano y relajarse. Porque esto es como el dicho chino, ¿no? O sea, si tienes un problema y sabes cómo resolverlo, no hace falta que te preocupes. Y si tienes un problema que no puedes resolver, ¿para qué te estresas? Acepta la realidad. Entonces, lo más difícil para la comunidad empresarial y la gente de negocios es aceptar las pérdidas de lo que ya no va a volver. Y hasta que no se aceptan esas pérdidas, y eso es un proceso emocional de duelo, ¿vale? Que muchas empresas no están sabiendo hacer porque no tenemos los canales ni los procesos, porque llevamos cientos de años separando los negocios de las emociones, entonces no tienen nada que ver, pero ahora en un momento así las emociones están con los negocios, haciendo así está todo el mundo agotado, ¿no? Sin poder hacer ese duelo, no podemos tomar decisiones claras, realistas, ¿no? Por ejemplo, ahora todo el problema de las empresas que no van a poder devolver los préstamos. Entonces, ahora el gobierno está diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿A quién ayudo? Y no puedo seguir ayudando a las aerolíneas como estaba ayudando. Entonces, mi recomendación para toda la comunidad que nos está escuchando es calma. Calma y dejar de correr hacia el futuro, porque no es una solución. Hay que esperar a que las cosas se den y cuando se den es cuando podemos tomar decisiones sobre lo que está ocurriendo ahora, no sobre lo que espero que ocurra la semana que viene. Claro, pero dentro de esa calma habrá gente, ¿no?, que se plantee cuándo es el momento de decir, bueno, hasta aquí, yo ya no puedo, como no se pueden hacer previsiones, yo ya no voy a poder aguantar más, ¿no? Esto es aquí se acaba mi recorrido, esta empresa ya no va a dar más de sí y no voy a poder continuar. Claro, es que yo imagino que es muy complicado, ¿no? Porque no sabes si a lo mejor cierras la empresa hoy y mañana empiezan las cosas a funcionar de alguna manera. Entonces, ¿cómo se hacen previsiones? En mi experiencia hay dos cosas que ocurren para tomar esa decisión. Una es que la persona se levanta un día por la mañana y no puede más. O sea, no soporta más la presión de estar aguantando una estructura que no se aguanta sola. Entonces se deja caer. Y la otra es que alguien te da un empujón. Te echan de la empresa o el banco te dice que ya no te da ni un duro más o el cliente que esperabas que te comprase te deja tirado. O sea, de repente la realidad te da un empujón y te tira al barranco. Eso es lo que te puedo decir desde el punto de vista de la persona. Pasa de esas dos maneras. Pero seguro que Antonio tiene una visión más económica. Antonio, ¿cómo pueden hacer esos empresarios, ¿no?, que están ante esta tesitura, que dicen, es todo tan impredecible que no sé por dónde tirar, cómo me organizo, qué hago? Bueno, entre otras cosas, me parece importante hacer caso a lo que acaba de decir Pino. Me parece muy acertado el tema, sobre todo, de asumir esa impredecibilidad. Es decir, no sabemos lo que va a pasar y no podemos esperar, probablemente ocurra, ojalá, que de repente pues, la situación mejore mucho, pues, por ejemplo, porque se ha vacunado al sector de población de más riesgo y eso acelera todo el tema de caída de casos y presión hospitalaria, etcétera. Pero eso no sabemos si va a ocurrir y probablemente no ocurra. Entonces, hay que asumir las cuestiones desde el presente. Es verdad también, y desde un punto de vista económico es entendible, que haya cierta desesperación porque muchas empresas, sobre todo en España, el tejido empresarial es muy atomizado, muy micro. Son micropymes muchas de ellas y ya venían de problemas digamos, de una delgada línea de tesorería, o sea, de una capacidad de ahorro muy reducida. Entonces, eso hace pues, que tengan una mayor fragilidad, pero sea cual sea el caso, y sea una pequeña empresa o otra más grande, y dependiendo del sector, pues tiene que hacer un análisis frío de lo que es su situación con los datos que tenemos en el presente y ver qué capacidad tienen de aguantar o de reconvertirse en buscar otra actividad o lamentablemente de cerrar. Pero no sabemos realmente lo que va a durar, salvo que esto va para meses todavía, en el mejor de los casos. Recordamos que antes estábamos diciendo que se esperaba que para junio el 70%, bueno, si se diera, no dejan de ser todavía como 4 meses más, contando desde ahora. Con lo cual, es una cantidad de tiempo notable
para unas empresas que llevan aguantando ya un año prácticamente en una situación delicada, con lo cual hacerse, digamos, trampas al solitario pensando que se va a solucionar todo a corto plazo es una posición muy arriesgada y muy inadecuada. Es mejor, pues con toda la tranquilidad, como señalaba Pino, asumir las circunstancias que te han sobrevenido. Entonces, bueno, pues tomar las decisiones, insisto, desde el presente. Es como pauta general, claro. Luego cada caso particular habría que ver con más detalle, claro. Acabamos de conocer la actividad manufacturera. España es el único país de la zona euro en que se ha contraído, porque es que además de esta tercera ola hemos tenido a Filomena, que también ha sido un golpe tremendo. Bueno, Filomena en lo que es la zona centro, Castilla-La Mancha, Madrid. En la zona manufacturera, o sea, habrá más la zona de Castellano-Manchega y tiene más industria que la Comunidad de Madrid, que es junto con Baleares, por cierto, y Canarias la que menos tiene. Pero claro, no deja de resentirse y pues ha sido como un añadido. Ya cualquier cosa que nos venga, pues va a afectar más todavía. Es verdad también que, sin embargo, se ha aguantado el cuarto trimestre en una situación positiva en términos de PIB, pero mi percepción al respecto, dentro de que, como decía antes, no sabemos qué va a pasar, es que este primer trimestre del año pues pinta que volvamos a la recesión y que esta caída de la producción manufacturera vaya lamentablemente en ese sentido, ¿no? De que volvamos a una W o como que se le quiera llamar, de una pequeña vuelta a la recesión, unido por ese tema climático o atmosférico, mejor dicho, con el tema ya consabido de la epidemia y esa tercera ola. ¿Pino? Mira, a mí me ha gustado el término que ha usado el director del UA de la economía de la incertidumbre. Entonces, ayer me llegó un tuit muy gracioso de alguien que ponía que qué mes de febrero tan tranquilo estábamos teniendo. Claro, estábamos día 1 y no había dado tiempo a que ocurriese nada, ¿no? Entonces, Filomena, pandemia, además los desastres medioambientales no han hecho más que empezar. Esto nos lo llevan alertando los ecologistas y los científicos desde hace mucho tiempo. Cada vez hay más gráficos, vamos a tener más tormentas y más fenómenos meteorológicos imprevistos en muchos países. Entonces, estamos cansados porque estábamos viviendo en una economía de la certidumbre, de identificar riesgos y de gestionarlos, como dijo el entrevistado anterior, ¿no? Y eso se ha acabado. Por eso digo que la expectativa de volver a la normalidad que habíamos conocido no es realista. El mundo ha cambiado y el nivel de incertidumbre ha aumentado muchísimo. Sin embargo, yo insisto mucho, y esto es lo que explico a mis clientes todos los días y a las empresas, nosotros estamos diseñados para vivir muy bien en la incertidumbre. La especie Homo sapiens es el resultado de millones de años de I+D evolutivo, hasta que aparecimos nosotros, que estamos muy equipados para adaptarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo aquí vendo mi línea, es que todo el mundo debe intentar hacer cosas que le ayuden a relajarse y a conocerse mejor y a identificar por qué se pone nervioso antes de que haya un problema real, antes de que haya un fuego en su casa, ¿vale? Tú puedes ver un león a lo lejos y no va a llegar hasta aquí. Tú puedes ver que viene, pues puedes ver Filomena en las noticias, que está en todos los noticiarios y no ha tocado tu casa porque tú estás en Málaga. Entonces, montarte una película con, oh, Dios mío, es el final del mundo por Filomena, no, espérate, no es tu caso. Entonces, hay que entender por qué nos ponemos nerviosos antes de que la situación se ponga realmente mal y aprender a gestionar esos nervios. Y eso es lo que nos permite tomar decisiones tranquilas, con la cabeza fría, con la información que tenemos ahora y no estarnos inventando películas sobre lo que va a ocurrir la semana que viene, ¿no? Y eso es un proceso de aprendizaje para el que de nuevo estamos poco preparados porque no le hemos dado importancia a este tipo de habilidades y conocimientos en los últimos 100 años o 200 años. ¿Por qué? Porque habíamos creado, vamos a decir los últimos 60 años, desde la última guerra mundial, en la mayoría de los mercados occidentales hemos construido entornos de crecimiento lineal y lo único de lo que hablamos en las tertulias era de cómo seguir creciendo. Entonces, claro, todo era seguro, todo iba a ser, el año que viene va a ser más de lo mismo y en cambio ahora fíjate lo de GameStop, que es flipante, ¿no?
sea, cómo están revolucionando los mercados financieros por cosas que no sabes si son buenas o malas, porque es la gamificación, claro, la gamificación de la inversión hace que ahora entra un montón de gente a invertir en cosas que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, ya se la acabó, se ríete de Filomena. Imagínate las que se pueden montar ahora con estas dinámicas en los mercados financieros que han cogido tanta preponderancia en el mundo. Pues Pino Bettencourt, coach y CEOs de CEOs y empresarios, perdón, muchas gracias por habernos acompañado, y también Antonio Sanabria, profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Gracias a los dos, seguiría charlando, pero es que quedan exactamente 4 minutos para que abra la bolsa, tenemos otro entrevistado más y habrá que ver qué es lo que está sucediendo en los mercados, sobre todo, como decíais, por esa incertidumbre, esa volatilidad que nos estamos encontrando en estos tiempos. Gracias a los dos. Gracias. A vosotros, gracias. Hasta luego.